Este año. La historia de un pibe que si va a la escuela se va a Petit Suisse. Un villano inmortal intentará eliminar a los bolivianos, pero un enano con CGI se encargará de que esto no suceda. Flaco, pará, no vayas a la escuela, porque si vas, te vas a Petit Suisse. La película. Con ustedes, Harry Potter y la Cámara Secreta. Harry va por segundo año consecutivo a la escuela Hogwarts de magia y hechicería, y en esta entrega Harry va a correr riesgo real por primera vez, ya que escapar de un perro enorme de 3 cabezas no fue suficiente. Y como si de tener un hermano menor cromosomático se tratara, Harry va a conocer a Dobby, un elfo doméstico que llega a su casa para decirle que si va a la escuela va a ser eliminado. Harry le dice: ni en pedo, tomá de acá, estos gordos me renegrean, mirá que me voy a quedar con estos forrazos. Dobby se pone como loquita y comienza a excitarse pegándose solo. Harry lo guarda en el mueble porque está re pesado, entonces entra el tío Venom a decirle: ¿qué te pasa, boludón? Tremenda escenita estás haciendo. Y Harry le dice: bueno, tampoco para que me hables así, man, no te hice nada. Se va y Dobby le dice a Harry que es tremendo fracasado porque los amigos ni le mandaron cartas, pero en realidad las tiene él. Intenta atraparlo para que se las dé, pero el gordo Dobby decide cagarla toda diciendo que le tiene que prometer que no va a ir a la escuela. Él se rehúsa y termina causando que lo encierren, porque le tira torta a una vieja fatarda. Ronaldo viene para sacarlo del penal, le rompe la ventana y se van. Llegan a la madriguera, la casa de Ronaldo. La madre los caga a pedo y comen. Aparece la hermana de CR7, que está re caliente con Harry y se va a la mierda. El padre de Ron le pregunta sobre objetos comunes de los Muggles. Dime, Harry, con exactitud, ¿cuál es la función de los brazos de goma? Van al callejón Diagon para comprar las cosas de la escuela, pero Harry se pierde y nadie lo busca. Por suerte aparece Hagrid, cruza a Hermione y van a comprar los libros de la escuela, donde vamos a conocer a Hilderoy Lockhart, un salame que es famoso y están todas recalientes con él. También hablarán por primera vez con el padre de Malfoy, que viene a decirle que alta cicatriz como el tipazo que se la hizo. Harry le dice: Voldemort eliminó mis padres, no es más que un boliviano. Embrión habla y dice: Lucius Malfoy responde: ah, pero estás re lol. Lo trata de pobre al padre de Ronaldo Nazario y le devuelve el libro que le sacó, sumando otro de más. Van a la estación 9¾ y como no pueden llegar al tren se van volando en el auto. El sauce boxeador los boxea, se le rompe la varita al colorado del cahuete y casi los echan. Pero la película se llama Harry Potter, así que no pasa nada. Tienen clases y conocen a Colin Creepy, un pibito que es hijo de Muggle, pero es súper adorable. ¡Qué tipazo que es Colin Creepy! Ojalá nos hubieran dado más sobre él, pero bueno, lo que les puedo decir ahora es que se muere en el último libro, dando la vida por una buena causa, siendo menor de edad y en combate contra los mortífagos. Y claro, si estás mirando un resumen, imagino que ya viste todo. Harry va a su entrenamiento de Quidditch, pero resulta que no puede entrenar, ya que Slytherin va a entrenar a su nuevo refuerzo, que resulta ser Malfoy. Embrión se acerca y le dice que en Gryffindor nadie compra su puesto, lo ganan por su talento. Draco le responde: ¿pero por qué no cerrás el OPI, pedazo de boliviana de bajos recursos económicos? Ron quiere hacer justicia y termina vomitando babosas. Hablan con Hagrid y resulta que decirle boliviano de bajos recursos a un mago es tremenda ofensa y que hoy en día todos somos un poco bolivianos en el interior. Así que tampoco para hacerse tanto drama. Harry es castigado y recibe el aprendizaje más importante de toda la saga. La fama es una voluble amiga, Harry. La fama es lo que hace el famoso. No lo olvides. Se va y escucha cosas. Harry, mira cómo está ese ojete, papá. Encuentra junto a sus amigos la gata de Filch petrificada, seguido de un escrito diciendo que la cámara de los secretos ha sido abierta. Amigos de los bolivianos, temed. En clase preguntan al gato viejo qué carajos es la cámara de los secretos. Resulta que es un lugar hecho por Salazar Slytherin, cofundador de Hogwarts, que odiaba a los pobres, principalmente si eran hijos de Muggles. Esa cámara es el hogar de un monstruo y solo el heredero de Slytherin podrá abrirla. Dicho monstruo está encargado de eliminar a los bolivianos pobres. Ellos creen que el boludoncio de Malfoy es el heredero. Así que hacen una poción para convertirse en sus amigos y sacarle información. Harry es herido en un partido y termina en la enfermería, donde escuchará que traen a Colin Creepy petrificado. Y él es hijo de Muggles, por eso siempre está con su cámara analógica. También escucha que la cámara de los secretos ha sido abierta otra vez. Los pibardos participan del club de duelo, donde Harry y Draco se cagan a palo. Draco invoca una serpiente a la que Harry le habla en Parcel, idioma de las serpientes, cosa que no es normal. Inclusive es algo oscuro entre los magos, ya que el último conocido es Voldemort.
Como sabemos, una parte de Voldemort vive dentro de Harry, y es por eso que él tiene ese don tan raro. La gente cree que es el heredero de Slytherin, y está petrificando a todos él. Finalmente hacen la poción multijugos, se hacen pasar por los gordos amigos de Malfoy, actúan como unos pelotudos, y el chabón queda re confundido. Descubren que no es el heredero. Harry obtiene el diario de Tom Riddle, y comienza a hablar con alguien. Hola, ¿a cuánto es el peteco Carabajal? No hago caridad, gordito. La tengo enorme. ¿Por qué no nos pasamos a WhatsApp? ¡Uy, super mega save! El libro lo absorbe y ve un recuerdo donde Tom Riddle inculpa a Hagrid. Por eso lo expulsaron, y no puede hacer magia. Como comenté en el video anterior, Dumbledore le camufló la varita en un paraguas. Más tarde, con Hermione petrificada, van a buscar respuestas con Hagrid, pero se lo lleva el ministro de magia, por esa misma razón. Parece ser que puede ser el culpable de todo por sus antecedentes. Van al bosque como Hagrid dijo, se cruzan con Aragog, una araña enorme y horrible. Les dice que Hagrid no abrió nada y que la víctima del monstruo fue Myrtle la Llorona. El auto de Ron los salva porque los quieren hacer mierda. Una vez en la enfermería con Embrión, Harry se da cuenta que tiene una hoja, donde muestra que el basilisco es la bestia que mata al mirar a los ojos, pero los petrificados lo vieron por reflejo. Ginny, la hermana de Ron, fue secuestrada y el elegido para salvarla es el tarado del profesor. Lo buscan y le ventila que es un bolacero y que no sabe nada, así que quiere borrarles la memoria, pero ellos sin saber ningún hechizo le apuntan haciéndose los capos. Hablan con Myrtle la chichona, que les cuenta que un flaco hablaba en Parcel en el baño y cuando fue a echarlo para llorar en paz, le vio todo el basilisco y la quedó. Descifran la manera de abrir la cámara y se meten. El profesor queda tarado porque quiso embrujar a Ron con su varita rota y le rebotó. Así que nuevamente Harry hace su labor de protagonista y va a avanzar, donde encuentra a Ginny y un flaco, que es Tom Riddle. Le dice que no puede hacer nada y que el basilisco no viene si no lo llaman, y le quita su varita. Ahí se entera que Ginny abrió la cámara de los secretos porque él la metió en un trance. Ginny quiso deshacerse del diario, pero lo encontró Harry. Tom le pregunta que cómo puede ser que un bebé cara de garompa haya podido vencer al mago más poderoso de todos los tiempos. Y Harry le dice, ¿qué te importa, guachín, si ni habías nacido vos? Pero él le dice, Voldemort es mi pasado, presente y futuro. Y descubrimos que Voldemort es quien le estuvo escribiendo a Harry. Fue él quien mató a Myrtle. Y es ella la persona utilizada para hacer su primer Horrocrux, el cual es el diario. Aquí Tom logra dividir su alma por primera vez. El Fénix de Dumbledore le deja el sombrero seleccionador a Harry y luego ataca al basilisco para lastimar sus ojos. Y así deja de ser imposible mirarlo. Harry solo sabe hacer flipendo. ¡Flipendo! 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 Pero el sombrero le da la espada de Gryffindor y faja al basilisco como un campeón. Voldemort le dice, no me importa, come torta, pero Harry decide romper el diario con un colmillo de basilisco y así destruir esa imagen de Voldemort, salvando a Ginny. Menos mal, porque si no, ¿con quién la iba a poner cuando crezca? ¿Era esta o una japonesa? Se van a la cámara y una vez con Papá Noel le dice, Harringi, esta es mi última conversación con vos, porque la voy a quedar a Najee. La próxima peli tiene otro actor, así que... ¡Salute! Y que el Fénix apareció por su lealtad hacia él. Voldemort le transfirió poderes a Harry cuando era bebé. Por eso es que tiene tantas cosas en común. Pero bueno, ya muchos sabemos de qué se trata. Lo que diferencia a Harry de Voldemort son las decisiones que toman. Harry es un buen pibe, que aún teniendo la posibilidad elige hacer cosas distintas. Como cuando pidió no ir a Slytherin. Ahí aparece el Capitán Garfio a romper la garlopa y le dice, ¿qué onda con el culpable de todo? Y Dumbledore le dice, ¿qué te importa? Come torta. Sabe que fue Lucius quien le dio el diario a Ginny, pero no se lo dice directo. Le tira una mirada de te tengo fichado, ¿no? Forrazo. Se va con Dobby y ahí Harry se da cuenta que él quería proteger a Harry genuinamente. Le da el diario a Lucius con una media adentro. Y sin querer queriendo libera a Dobby convirtiéndolo inconscientemente en un elfo libre. Lucius intenta atacar a Harry por eso y Dobby lo defiende. La muchachada se reencuentra cuando Hermione revive de la petrificación y el Colorado ni darle un abrazo puede. ¡Qué chabón virgo, por favor! Se cancelan todos los exámenes porque acá no importa aprender sino divertirse. Y como todo se resolvió, un inocente queda en libertad después de estar en Azkaban. El Peluxa le dice a los pibardetes, gracias a que son los protagonistas, yo estoy acá, si no full preso me quedaba. Y Harry le dice, pero más bien, lo quita. Le aplauden porque sí, no hay mucho argumento. Pero ¿quién no se merece una vez en la vida ser aplaudido? Más un tipo que le pasó de todo, estuvo preso y la vida fue muy cruel con él. Porque puede pasar de todo en la vida, pero el Peluca siempre supo, sape y saperá.
Y así termina Harry Potter y la cámara secreta. Si te gustó, suscríbete, dale like y comenta para ayudarme a seguir creciendo. Te quiero mucho. Vos te tenés que suscribir, te tenés que suscribir.